Te doy la bienvenida a nuestro Mateando la Buena Noticia. Vamos a compartir el Evangelio de este domingo 20 del tiempo durante el año. La cita es Mateo 15, versículos del 21 al 28. Hacemos como siempre un punteo de distintas ideas que buscan que te puedas encontrar con Jesús, con su buena noticia, que puedas compartirla, que te haga bien, que te lleve a la oración, que te ayude a preparar algo. El Evangelio que del capítulo 15, versículos del 21 al 28 que leemos este domingo, viene después de, habíamos leído Jesús que camina sobre las aguas, los discípulos que se admiran, Jesús sostiene a Pedro, los discípulos que se admiran de lo que hizo Jesús, este es el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios, le dicen, con un montón de gente en Genezaret, y después los fariseos le preguntan, ¿por qué tus discípulos comen sin purificarse, sin lavarse las manos? Viene una enseñanza sobre lo puro y lo impuro, lo que hace impuro al hombre es lo que sale, no lo que entra, y luego viene el Evangelio del domingo de hoy. Lo leo rápidamente o voy leyendo alguna partecita y después hago el comentario con las ideas. Jesús parte de Genezaret, se retiró al país de Tiro y de Sidón. Una mujer cananea que procedía de esa región comenzó a gritar: Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija estaba terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no responde nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron: Señor, atiéndela porque nos persigue con sus gritos. Jesús respondió: Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo: Señor, socórreme. Jesús le dijo: No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Y ella respondió: Y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños. Jesús le dijo: Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en ese momento su hija quedó sana. Ese es el evangelio que vamos a leer este domingo. El mismo relato, narrado por Marcos, acuérdense que Marcos se cree que es el primero de los evangelios y tanto Mateo como Lucas toman Marcos y van escribiendo su propio evangelio, ¿no? Lucas omite este texto y Mateo le hace algún agregado para hacerlo más dramático. En el Evangelio de Marcos, esto sucede en una casa. Aquí hay movimiento. Jesús sale de Genezaret hacia los márgenes y la viuda también sale de la región de Tiro y de Sidón al encuentro de Jesús. Se encuentran en ese camino de periferia. Sale de Genezaret, otra idea, ¿no? Sale de la discusión farisaica sobre lo puro y lo impuro, sale de esa centralidad, a veces estéril, ¿no? Donde también todos nos gusta permanecer, ¿no? Y va hacia los márgenes, hacia el territorio de los gritos, de los reclamos, de las heridas, de lo urgente, donde la compasión es necesaria. Y ambos se encuentran en el camino, en ese movimiento, gracias a esta mutua actitud de salida. Jesús que sale, no solamente geográficamente, sino que también va a salir de sí, y de la vida también que sale al encuentro de Jesús, ¿no? En este hermoso territorio del encuentro. Jesús peregrina hacia Tiro y Sidón, una región pagana, y de ese modo provoca la oportunidad del encuentro, de escuchar, de dejarse afectar por los gritos de la periferia, su periferia y la periferia de todos los tiempos. Eso nos dice mucho a nosotros, ¿no? A sus discípulos esos gritos le molestan, ¿no? Le dicen claramente, Señor, atiéndela porque nos persigue con sus gritos, así tenemos los oídos, ¿no? Eh, Pienso en esos gritos, ¿no? Y sigue habiendo gritos a nuestro alrededor que reclaman dignidad, techo, comida, trabajo, salud, cercanía, justicia social, bien común. Y puede ser que esos gritos también nos molesten porque no nos terminan afectando del todo, aunque cada vez puede suceder que nos afecte más, ¿no? Puedo escucharlos como una desgracia que duele, que me conmueve, no sé si puedo hacer mucho, pero me conmueve, o como gritos irrespetuosos que molestan,
que inoportuna. El maestro está ocupado en otro evangelio, ¿no? A los niños. O como en el evangelio del domingo antepasado, despide a la multitud, ¿no? Ya está, ya hicimos mucho, despide a la multitud para que vayan a comprar alimento. Eh, como discípulos de Jesús, que queremos caminar como el Maestro bueno, este Evangelio nos puede ayudar, ¿no? Cómo actuar, cómo proceder con esos gritos. Jesús no se mueve solamente en el espacio, ¿no? De Genesaret a esta región de Tiro y de Sidón, sino que me gusta pensar que con toda honestidad Él va también trasladándose o va convirtiéndose o va profundizando en este ser Mesías, ser para todos, en este ser Emmanuel, Dios con nosotros, ¿no? Y en la medida que se va trasladando de una ciudad a otra y se deja interpelar por la gente, sus reclamos, sus gritos, su sencillez, esa por la cual él alaba al Padre, porque se revela a los pequeños y por el contrario los sabios y entendidos no entienden nada, a medida que va avanzando en el conocimiento de gente y trasladándose de ciudades en ciudades, también va peregrinando a lo más hondo de sí. También va llegando a comprender más y mejor en qué consiste ser este Mesías, este Dios con nosotros. Va madurando su vocación, ¿no? No la tenía clara del comienzo y cada vez va ampliando más sus horizontes y este Evangelio puede ayudarnos en la medida que lo interpretemos también desde ahí. Peregrina a lo profundo de su corazón con esta profundidad propia de Dios y va entendiendo qué es lo que el Padre quiere de él. Va encontrando en esta mujer y en estos reclamos lo que el Padre necesita de este Mesías, Dios con nosotros, escandalosamente con todas las personas, también con los paganos, también con las mujeres. Percibimos en el Evangelio una llamativa resistencia de Jesús. Al principio sigue caminando, sus discípulos, capaz que incómodos, capaz que molestos, le insisten: Señor, atiéndela. Eh, Hasta avergonzado, lo podemos imaginar, Señor. Y ella misma, como Jesús seguía y le responde a los discípulos que Él vino solamente a las ovejas del pueblo de Israel, va ella misma, no le importa nada, y se postra ante Jesús y le dice: Señor, socórreme. Eh, Jesús responde con frialdad, ¿no? No está bien tomar el pan de los hijos para tirarlo a los cachorros, a los perritos, ¿no? Dicen que se utiliza como un eufemismo para no sonar tan fuerte, ¿no? Y sin embargo, Señor, le dice la mujer, los cachorros comen de lo que cae de la mesa de sus dueños. Eh, la mujer lo desarma, Jesús, en compasión, ¿no? Eh, Encontró que ese corazón tan compasivo se tiene que derretir de amor por esta herida, por esto que nos está pasando a mí, a mi hija. Por eso no se contenta e insiste. Eh, si vamos al comienzo del Evangelio de Mateo, porque es llamativo este envío de Jesús solamente a las ovejas del pueblo de Israel, porque ya en el comienzo, después del discurso del monte, de las bienaventuranzas, que hay un capítulo extenso, ¿no? El capítulo 5, 6, creo que por el 7, cuando nos anuncian esta vida, o sea, pública de Jesús con milagros, aparecen tres claves, después una serie de milagros, ¿no? Que nos enseñan por dónde va a caminar este Emmanuel, este Dios con nosotros. Termina la sección del Sermón del Monte, capítulo 8, cura a un leproso, 8:5, cura al sirviente de un centurión pagano, 8:14, cura a la suegra de Pedro y después diversas curaciones. Eh, Poco a poco vamos comprendiendo entonces este camino del Emmanuel, del Dios con nosotros. Cura a Jesús a un muerto en vida, a un leproso, porque era así considerado. Cura porque este Padre bueno, porque Él es el rostro del Dios con nosotros, ¿no? Él es el Emmanuel. Este Padre bueno no solamente cura a un muerto en vida, cura a un enemigo, a un centurión romano,
que así era considerado por el pueblo judío. Cura a una mujer, la suegra de Pedro, que la mujer era invisible también en aquel contexto. Y ahora mismo lo vemos a Jesús caminando, porque vale la pregunta, si solamente fuiste enviado a las ovejas del pueblo de Israel, decía un comentario que leí ahí del padre Sicre, ¿qué hacemos caminando en estas subidas y bajadas por esta región de Tiro y de Sidón? ¿No? ¿Por qué Jesús camina por ahí? Eh, si caminas por los márgenes, te vas a encontrar gente postergada. Si el domingo pasado reflexionábamos sobre estas obligaciones que logran lo mejor de nosotros, Jesús obligó a sus discípulos a que crucen a la otra orilla, hoy podemos ver que Jesús mismo va a otra orilla, ¿no? Jesús mismo es conducido a un margen por el Espíritu Santo, por este deseo profundo de amar más, por este deseo profundo de ser fiel a lo que el Padre le pide. Por eso va a regiones paganas. Y quizás para descubrir y confirmar qué es lo que Dios quiere de él. De algún modo obligado, urgido por la insistencia de esta grandiosa mujer para sacar esta vida de Dios que lo habitaba. Bergoglio, cuando era obispo en Buenos Aires, hablaba de muchas veces la gente nos roba la unción, ¿no? Cuando nos pide la bendición. Entonces me gusta ver que Jesús descubre en el deseo de esta madre amorosamente desesperada el corazón de su Padre Dios, porque Dios es así también como esta mujer. También es incansablemente buscador de nosotros, insistidor con sus hijos e hijas, no se cierra el primer no, y es capaz de todo para que vivamos en plenitud. La mujer se postra, Jesús le lava los pies a sus discípulos. Y le dice Jesús a esta mujer que se cumpla tu deseo, ¿no? La sanación de su hija, eh, porque en el reclamo de esta mujer, en la insistencia de esta mujer, en la urgencia, Jesús va escuchando el corazón de su Padre, que late por nosotros. Lo que desea esta mujer para su hija, lo que el Padre de Dios desea para cada uno de sus hijos y sus hijas, y ese es el envío, y esa es la buena noticia de Jesús para nosotros. Eh, Es una mujer sumamente importante. Creo que en el Evangelio de Mateo es la primera que encontramos que abre la boca. Por primera vez escuchamos que una mujer eh, habla en el Evangelio de Mateo. Es una mujer anónima, no conocemos su nombre, como tantas mujeres anónimas que a lo largo de la historia son cruciales, son decisivas. No es presentada en referencia a ningún varón, la esposa de, la madre de. Es una mujer que parece sola, valiente, corajuda, que por amor a su hija es capaz de todo, como Dios, ¿no? Eh, y de algún modo entiende la misión de Jesús, entiende este ser Emanuel, Dios con nosotros. Y de ese modo se lo confirma al Señor, no se lo grita, Señor, socórreme. Señor, sin embargo, los cachorritos comen lo que cae de la mesa de sus dueños. Ella confía en este Dios de rochón, de pan, de migas de pan, de semillas que siembra por todos lados, de espigas, de milagros, de pan compartido, de panes y peces, de quien ella pueda alimentarse, su hija y todo aquel que desee alimentarse de él. Sabe bien cómo es el Dios de la alianza, para quien no importa ningún origen ni condición, sino tan solo la fe en el Hijo, el enviado de Dios, el Mesías, el Emanuel. Todavía resuena en nosotros el reclamo que Jesús le hace a Pedro, ¿no? El reproche del domingo pasado que dirige al principal de los suyos, ¿no? A Pedro. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Luego, si uno busca Mateo 16, el capítulo 8, también con los discípulos, cuando les advierte, cuídense de la levadura de los fariseos. Ellos pensaban que estaba hablando, será porque no trajimos pan. Y Jesús les dice en el versículo 8,
Jesús se dio cuenta y le dijo, hombre de poca fe, ¿cómo están pensando que no tienen pan? ¿No? A Pedro, a sus discípulos le dice, poca fe, hombres de poca fe. Y sin embargo, esta mujer, lo que alaba a Jesús es precisamente su fe. Jesús le dice a ella, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y si uno busca antes, también en el capítulo 8, versículo 10 al versículo 10 y versículo 13, Jesús dice, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Y dice en el 13, dijo al centurión, ve y que suceda como has creído. Tanto el centurión pagano como la mujer pagana y mujer gozan de esta alabanza que aparece de Jesús en el Evangelio de Mateo, ¿no? El lugar que tienen los paganos en esta buena noticia. Eh, Les aseguro que no he encontrado a nadie que tenga tanta fe. Y también uno busca el comienzo de su Evangelio. Los magos venidos de Oriente, paganos ellos, son los que se acercan a Jesús para adorarlo y rendirle homenaje. Por el contrario, sumos sacerdotes y escribas que buscan las escrituras y que dicen en Belén de Fatá, porque está escrito, y tú Belén, la más pequeña. Ellos que sabían dónde nacería el Mesías, no mueven ni un dedo para acercársele, ¿no? El lugar que tienen aquellos paganos en el corazón de Jesús, en el Evangelio, en la buena noticia de Dios, y que poco a poco vemos que Jesús va descubriendo en su ser Mesías, en su ser Emanuel. Esta mujer, por el contrario, que cree en Jesús más que todos. Él se encontró como nadie con ella y de algún modo al encontrarse con ella también se va encontrando consigo mismo, con esta misión para la cual él fue enviado. Después de tan fecundo encuentro, se encontró con su ser Emanuel, con su ser Dios con nosotros. Damos gracias a Dios por tanta gente que nos ayuda en el camino y en la medida que nos dejamos confrontar con ellos, descubrimos nuestra misión. Damos gracias por esa fe que nos ayuda a descubrir el para qué estamos, ¿no? Pienso, tengo acá, ¿no? Lo del obispo Angelelli, con un oído en el pueblo y otro en el Evangelio. Así Jesús va descubriendo su mesianismo y también nosotros vamos descubriendo nuestra misión. Nos encontramos el domingo que viene, espero que te hayan servido estas líneas y que como Jesús también vayamos descubriendo y ensanchando el corazón y descubriendo nuestra misión para poder anunciársela a los gritos a tantas personas que necesitan encontrarse con Jesús y su buena noticia. Que Dios te bendiga.